Como hombre de derecho, me acerqué hace muchos años ya, azorado, a ese acontecimiento terrible en la historia de la humanidad que ocurrió exactamente hace 70 años y que constituye el crimen más decididamente injusto de nuestra civilización, la Shoah. 6 millones de víctimas inocentes, entre ellas 1,5 millones de niños asesinados cruelmente, salvajemente, fríamente, mediante fusilamientos, por hambre, por frío y en las cámaras de gas. Luego de años de investigar, de estudiar este tema, luego de años y años de acompañar a los sobrevivientes en el trabajo en el Museo del Holocausto en Buenos Aires, en Yad Vashem en Jerusalén, luego de haber recorrido los campos de exterminio en Polonia, sigo exactamente en el mismo lugar en el que comencé, inmóvil, perplejo, preguntándome cómo pudo haber sido humanamente posible. Luego, años después, como miembro de la justicia argentina, me tocó buscar verdad y justicia respecto del terrorismo de Estado en nuestro país y reconstruir la vida cotidiana en los centros clandestinos de detención y tortura, ese producto tan genuino, tan acabado de los militares argentinos y sus cómplices. Entre ellos, entre esos centros clandestinos, quiero destacar uno en particular, el Vesubio. El viernes pasado, jueces de un tribunal oral encontraron culpables a todos los imputados. En ese centro clandestino, al menos el 15% de sus cautivos eran de origen judío. Pero además de ello, se demostró judicialmente que el hecho de ser judío en un centro clandestino significaba un especial ensañamiento, un especial trato de brutalidad, de humillación. Y además también está probado que ser judío en un centro clandestino en la Argentina significaba tener mayores chances de pasar a ser, de formar parte de un traslado, es decir, pasar a ser un desaparecido. Y luego, en plena recuperación de la democracia, en 1994, una vez más, la devastación, una vez más el terror, una vez más la parálisis en el sangriento atentado a la Mutual Judía Argentina hace exactamente 17 años, un 18 de julio como hoy. ¿Cómo pudo haber sido humanamente posible? Una y otra vez la misma pregunta. La comunidad internacional, frente a estos crímenes indudablemente de lesa humanidad, nos traen un mensaje implacable. Debemos procurar verdad y justicia. No importa el tiempo que insuma, hay que remover todos los obstáculos materiales y jurídicos, nacionales e internacionales, para llegar a ese cometido. La comunidad internacional no tiene esta consigna gratuitamente. Son siglos y siglos de aprendizaje de lo que es la civilización del hombre. Es que los perpetradores de este tipo de crímenes no solamente dedican esfuerzos para lograr
la perpetración del genocidio, del crimen de lesa humanidad. También buscan de igual manera la posterior impunidad. Y esta procura de impunidad duran 10, 20, 30, 50 años y no va a cesar hasta tanto logren su objetivo, que es el olvido y la impunidad. No tenemos que permitirlo. ¿Qué tienen en común la Shoah, el Vesubio, el atentado a la AMIA? Los tres son clarísimas manifestaciones del mal, el mal más desnudo, el mal radical, el mal más acabado y definitivo, el mal absoluto. ¿Cómo a alguien se le puede ocurrir que vamos a cesar en la búsqueda de justicia y de castigo a todos los culpables? El peor de los rostros de ese mal, la humanidad lo contempló en 1943 con las cenizas de los hornos crematorios. En 1977 con los vuelos de la muerte. Y en 1994 con esas imágenes imborrables en donde mucha gente intentaba remover los escombros de aquello que había sido una vez la orgullosa Mutual Judía de la República Argentina. Pero el mal absoluto no es el único punto en común de estos tres aberrantes episodios. ¿Acaso alguien puede poner en cuestionamiento que detrás de estos tres episodios está el fenómeno del antisemitismo más visceral? Es cierto, Auschwitz es un atentado contra toda la humanidad. La AMIA es un atentado contra toda la sociedad argentina. Yo también suscribo esto, pero no tenemos que dejar nunca de tener en presente que los perpetradores buscaban un objetivo, y el objetivo es atacar a la comunidad judía. Los que no somos judíos debemos meditar profundamente sobre esta cuestión. Tenemos que ponernos en el lugar de un clan familiar de origen judío que vivía a principios del siglo XX en la Europa Central, perseguido por el régimen zarista y sus pogromos, un clan familiar que durante el Holocausto fue diezmado prácticamente hasta desaparecer. Sus contados sobrevivientes, que o bien se fueron de Europa antes de la guerra o escaparon de alguna manera a la muerte, llegaron, se afincaron en nuestro país, muchos de ellos trayendo los ideales de justicia social y de libertad que siempre engalanaron al pueblo judío. Por esos ideales de justicia social y de libertad, muchos de los hijos e hijas de esos inmigrantes europeos judíos fueron secuestrados, torturados y desaparecidos durante la última dictadura militar. Me viene el nombre de Mauricio Weinstein, me viene el nombre de Daniel Lázaro Rus, me viene el nombre de Franca Yarach y otros 2000 desaparecidos judíos durante la última dictadura. Para terminar este viaje y ponernos en el lugar del colectivo judío argentino, en 1994 de nuevo la devastación, de nuevo la destrucción, de nuevo la muerte, de la mano del odio antisemita, del mal absoluto antisemita. Ahí está la historia de Noemí Reifeld, una mujer que murió en el atentado a la AMIA y que a los 17 años había tenido que exiliarse
perseguida por la dictadura para no ser secuestrada y encontró su destino en el atentado. Ahí está la historia de Susana Bilinsky, de Kramer, madre de 2 hijas, la responsable de la bolsa de trabajo de la AMIA, hija de sobrevivientes del Holocausto. El mal absoluto antisemita la alcanzó finalmente el 18 de julio de 1994. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, me pregunto? Quiero ponerlo en una suerte de secuencia, esto que estoy diciendo. Cuando mis abuelos eran adultos, fueron contemporáneos a la Shoah. Cuando mis padres fueron adultos, padecieron el terrorismo de Estado. Mi generación, cuando fue adulta, padeció y vivió el atentado a la AMIA. Si hay olvido e impunidad, si hay olvido e impunidad, el mal absoluto antisemita, solo cabe preguntarnos, ¿con qué rostro se le va a presentar a la generación de nuestros hijos? No debemos permitir que esto vuelva a suceder. No debemos permitir que esto vuelva a suceder. Todas las fuerzas políticas, todas las autoridades nacionales, locales, debemos ponernos de acuerdo y llevar verdad y justicia frente a estos crímenes. El Poder Judicial, el Ministerio Público, todas las fuerzas vivas de nuestro país tienen que encolumnarse tras este cometido, tras este imperativo. El hecho de que estén presentes aquí la Presidenta de la Nación, buena parte de su gabinete y otras autoridades del Gobierno Nacional son elocuentes en este sentido. Por último, me rodean aquí y debajo del estrado los familiares de las víctimas del atentado. Ellos exigen de nosotros todo nuestro esfuerzo, todo nuestro empeño para obtener verdad y justicia. Y también para mantener la memoria. La memoria es fundamental, sobre todo respecto de las nuevas generaciones. Aquí está el ministro de Educación, Sileoni. Tenemos que introducir más información acerca de lo que fue el atentado de la AMIA en los contenidos educativos. Esto es fundamental. Los reclamos y las banderas de los familiares del atentado de la AMIA deben ser nuestros reclamos y nuestras banderas. No nos podemos equivocar en este sentido, porque esos reclamos y esas banderas no son otra cosa que la búsqueda del afianzamiento de la justicia, la búsqueda de la preservación y el aseguramiento de la paz, la búsqueda de honrar la vida. Y finalmente, esos reclamos y esas banderas de los queridos familiares del atentado de la AMIA nos van a ayudar para consolidar de una vez por todas nuestra siempre joven democracia. Muchas gracias. Como hombre de derecho, me acerqué hace muchos años ya, azorado, a ese acontecimiento terrible en la historia de la humanidad, que ocurrió exactamente hace 70 años y que constituye el crimen más decididamente injusto de nuestra civilización, la Shoah.
6 millones de víctimas inocentes, entre ellas 1,5 millones de niños asesinados posible. Luego, años después, como miembro de la justicia argentina, me tocó buscar verdad y justicia respecto del terrorismo de Estado en nuestro país y reconstruir la vida cotidiana en los centros clandestinos de detención y tortura. Antes, en el trabajo en el Museo del Holocausto en Buenos Aires, en Yad Vashem en Jerusalén, luego de haber recorrido los campos de exterminio en Polonia, sigo exactamente en el mismo lugar en el que comencé, inmóvil, perplejo, preguntándome cómo pudo haber sido humanamente, cruelmente, salvajemente, fríamente, mediante fusilamientos, por hambre, por frío y en las cámaras de gas. Luego de años de investigar, de estudiar este tema, luego de años y años de acompañar a los sobrevivientes